Muchas bendiciones, hermanos, bienvenidos a una transmisión más en esta hora del mediodía aquí en San José, California. Te mando un saludo y yo espero que la palabra te siga edificando, la palabra te siga llenando, la palabra te siga equipando, y no hay cosa más linda que estarnos equipando de la palabra del Señor. Doy gracias al Señor que estamos aquí para llevar un mensaje nuevo de parte del Señor, y agradecerle al Señor por todas sus bondades, agradecerle al Señor por todas sus maravillas, porque dice la palabra que Dios es bueno. Amén. Entonces voy a orar para compartir este tema y dándole gracias al Señor eh, que has podido lograrte conectar, y yo espero que esta palabra venga a edificar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo, Señor, orando en este momento, Señor, eh, Señor, por todos mis hermanos, Padre, por los que están viendo esta transmisión, que tú los bendigas poderosamente, Señor, que tú, Padre, vengas a hablar por medio de tu palabra, Señor. En esta hora te pido, Señor, que tu palabra traiga edificación, Señor, y que podamos crecer por medio de ella, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que siempre nos estés cubriendo, Señor, que siempre nos estés protegiendo, librando de todo mal, librándonos de toda plaga, Señor, librándonos de todo peligro, Señor. Nos ponemos en tus manos en este momento, Señor. Te damos gracias por un nuevo día, Señor, porque sabemos que no es un día de casualidad, es porque tú tienes un propósito grande en este día. Gracias, Señor, por el aire, gracias por los alimentos, gracias, Señor, por la vida, Padre, gracias por la familia, gracias por todas las cosas buenas que nos regala, Señor. Te damos la honra, la gloria, Señor, en este día, y permite que a través de tu palabra, Señor, sigamos siendo formados, sigamos siendo equipados, Señor, sigamos adelante sin mirar atrás, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar el propósito que tenemos que alcanzar. En el nombre de Jesús, Padre, te doy toda la gloria, toda la honra, Señor, y permite que mi vida sea un instrumento, un medio para seguir capacitando, Señor, a aquellos que anhelan crecer en la palabra. Señor, gracias, Padre. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero hablar, hermanos, acerca del poder de la vara, ¿verdad? Una vara literal, ¿verdad? Es la vara que se usaba en la antigüedad. Los patriarcas, ¿verdad? Era una costumbre en el Medio Oriente que se usaba una vara, ¿verdad? Entonces, espiritualmente, la vara tiene un significado, y es lo que vamos a ir desglosando en este tema, el significado de la vara. Y entonces esa palabra vara en hebreo se dice chevet, ¿verdad? Que es una especie de una vara donde servía de apoyo, servía de guía y servía de muchas cosas. La palabra del Señor nos dice que Dios tiene vara. Dice Salmos 23:4: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces Dios tiene vara y Dios tiene cayado. Y entonces el Señor dice que a través de su vara nos va a infundir aliento. Que aunque andemos por valles de sombras de muerte, dice que no debemos temer alguno, porque el Señor estará con nosotros. Entonces es ahí donde dice que Él extiende su vara y su cayado, dice, me infundirán aliento. Entonces Dios tiene vara para infundir sobre nosotros un aliento para que nosotros sigamos adelante en todo momento. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las dimensiones de la vara, por eso el tema se llama el poder de la vara. Cuando nosotros empezamos a ver las dimensiones de la vara, vemos que la vara da sabiduría. Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría. Wow. Voy a volverlo a repetir: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, cuando nosotros tenemos vara, nosotros vamos a ser conducidos en corrección y vamos a obtener sabiduría. Por eso es importante que
que tengamos una vara espiritual, que tú estés consciente de que estás adquiriendo una vara espiritual. Y entonces vamos a ir viendo conforme al tema cómo nosotros podemos obtener una vara espiritual, ¿verdad? Porque la vara significa muchas cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que significa la vara es la guía, ¿verdad? Es guía. Entonces, cuando nosotros tenemos un guía, automáticamente estamos teniendo una vara. Cuando tú tienes pastor, cuando tú reconoces pastor y tienes a tu pastor, entonces tú estás obteniendo una vara, porque el pastor ha sido puesto para guiar. El pastor ha sido puesto para guiar al rebaño, para guiar a la oveja. Entonces cuando estamos bajo cobertura, cuando reconocemos autoridad, entonces nosotros tenemos vara. Y es una bendición, porque si Dios tiene vara, nosotros también debemos tener vara. Entonces la vara nos da sabiduría. ¿Y para qué es la sabiduría? La sabiduría es para caminar con mucha precaución. La sabiduría es para no tomar malas decisiones, para no tomar decisiones apresuradas. La sabiduría es para poder, hermanos, volvernos sabios, pero en el sentido de prudencia, no sabios en nuestra propia necedad. Dice la palabra que el necio es sabio en su propia opinión. Entonces, la sabiduría que nosotros estamos obteniendo es una sabiduría de Dios, porque también está la sabiduría caída, que es animal, terrenal y diabólica, la cual nosotros no adoptamos la sabiduría satánica, la sabiduría caída. Nosotros debemos tomar la sabiduría de Dios, una sabiduría que nos da paciencia, una sabiduría que nos da prudencia, una sabiduría que nos da humildad, una sabiduría que nos da la humildad, para que nosotros no nos jactemos ni nos creamos más que nadie, sino que tengamos más humildad para entender las cosas desde un punto sabio espiritual, que Dios quiere que lo hagamos de esa manera. Entonces dice que la vara da sabiduría, da sabiduría. Entonces tenemos que ser equipados de mucha sabiduría, porque hoy más que nunca necesitamos nosotros sabiduría de Dios, la sabiduría para cómo conducirnos delante del Señor, sabiduría de cómo agradar al Señor, sabiduría para ver si estamos en la voluntad del Señor, sabiduría para ver si estoy haciendo lo que Dios le agrada, sabiduría para ver si estoy encajando en la perfecta voluntad del Señor. Y no hay cosa más linda que uno llenarse de sabiduría. Dios quiere traer una llenura de sabiduría. Por eso dice la palabra que José prosperaba, porque fue lleno de sabiduría. Daniel fue lleno de sabiduría, por eso eran siervos de Dios que prosperaban y tenían el respaldo del Señor, porque había una sabiduría espiritual en ellos que venía de Dios. Por lo tanto, lo que viene de Dios edifica, lo que viene de Dios nos ministra y nos guía a hacer lo correcto. También la vara pelea contra la necedad. Dice Proverbios 26:3, el látigo para el caballo, el para el asno y la vara para la espalda del necio. Y luego dice el versículo 4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces la vara pelea contra la necedad. Cuando nosotros tenemos la vara de Dios, esa vara va a pelear contra toda necedad contraria. Por eso dice esta palabra, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Entonces la vara nos guía, pero también la vara, cuando alguien se está portando mal, dice que la vara es para la espalda del necio. O sea que la vara no es para destruir al sabio. La vara es para corregir la necedad que está en la persona, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir sacando toda necedad de nuestra vida. Nosotros tenemos que ir eliminando toda necedad que se acumula en el alma. ¿Qué es la necedad? Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué es la necedad?
cuando nosotros no aceptamos opinión de nadie, cuando uno se cierra y uno cree tener la razón. Entonces uno está abriendo puertas a llenarse de necedad. Por lo tanto, nosotros no somos llamados a llenarnos de necedad, somos llamados a llenarnos de sabiduría, a llenarnos de prudencia, a llenarnos del favor del Señor que nos conduce a caminos de bendición y de prosperidad. Entonces aquí la palabra es bien claro, que cuando nosotros tenemos vara, entonces toda necedad se tiene que ir de nosotros, porque la vara corrige, la vara endereza, la vara nos forma, la vara nos ordena, y no hay cosa más linda que estar ordenado. Dice la palabra que Dios es un Dios de orden y no de desorden. Entonces, si el reino de los cielos es un reino ordenado, cuanto más nosotros tenemos que irnos preparando en el orden del Señor. No podemos tener un Dios ordenado y una iglesia desordenada. No, la iglesia tiene que estar ordenada. Entonces nosotros tenemos que estarnos ordenando áreas en nuestra alma, ordenándonos en el caminar, ordenándonos y perfeccionándonos en la estatura que nosotros tenemos que alcanzar, porque tenemos una meta y es alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es la misión de la iglesia en la tierra. Aparte de evangelizar, aparte de predicar, tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar para llegar a la estatura que el Señor quiere que lleguemos. Claro, se ve difícil, pero no es imposible. Dice la palabra, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando nosotros vemos la vara, también la podemos ver manifestada en ambientes proféticos. Por ejemplo, en un ambiente profético, la vara nos da revelación. Dice 1 Samuel 14:27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que tenía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Mire qué tremendo. O sea, Jonatán dice que él alargó la punta de una vara que traía en su mano. Alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel. Y entonces nosotros sabemos por doctrina que la miel significa palabra revelada. Dice, y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. O sea que todo fue, ¿verdad?, en un orden. Primero fue la vara, ¿verdad? Y luego la vara dice que la mojó en el panal de miel. O sea, una vez que la vara estaba mojada, dice que Jonatán la llevó a su boca, y entonces el resultado de este acto es que fueron aclarados sus ojos. Y sus ojos empezó a ver una especie de revelación, empezó a ver con una nueva visión, una visión renovada. Por eso es que la vara nos ministra revelación. Cuando nosotros tenemos vara, entonces Dios empieza a cambiar nuestra visión. Dios empieza a ministrar nuestra visión para que nosotros no estemos viendo siempre lo mismo, sino que empecemos a ver cosas nuevas. Porque Dios quiere sorprendernos y Dios quiere que nosotros miremos cosas nuevas. Cosas nuevas, dice la palabra, he aquí hago cosas nuevas. He aquí hago cosas nuevas. Entonces, Dios no es un Dios de rutina. Dios no es un Dios que Él, ¿verdad?, nos va a hacer que miremos lo mismo todos los días. Dios no es aburrido. Dios es creativo. Dios es un Dios de cosas nuevas. He aquí hago cosas nuevas. Cantad a Jehová cántico nuevo. Entonces, Dios nos quiere introducir en un ambiente de cosas nuevas. Dios nos quiere introducir en un ambiente de cosas nuevas para que nosotros experimentemos las cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Antes de partir de la tierra, nosotros tenemos que experimentar todo lo nuevo que Dios tiene.
y Dios quiere darte cosas nuevas. Dios quiere que tengas nueva visión. Dios quiere que tengas un nuevo hablar. Dios quiere que tengas una nueva actitud de siervo. Dios quiere que tengas cosas nuevas en tu vida desde la cabeza hasta los pies. Por eso es importante consagrarse, por eso es importante meterse al fluir del Señor, por eso es importante seguir adelante esforzándonos, por eso es importante seguir peleando la buena batalla, por eso es importante seguir buscando del Señor, porque no se trata solamente de estar peleando con demonios, no solamente se trata de estar haciendo guerra espiritual, sino que también se trata de poder entrar en ambientes proféticos y empezar a ver cosas nuevas de parte del Señor, empezar a ver nueva visión, nuevos proyectos que Dios tiene para ti, nuevos planes que Dios te va a dar. Entonces Dios nos quiere introducir en un ambiente de cosas nuevas. Por eso es que este panal tenía miel. Nosotros tenemos un panal que es el panal de Dios, que cuando tú extiendes tu vara y Dios dice, toma, aquí hay miel para ti, aquí hay miel, aquí hay revelación de Dios para ti. Qué bonito es cuando Dios nos revela su palabra. Qué bonito es cuando tú estás leyendo la palabra y tú empiezas a adquirir revelación. Qué bonito es cuando Dios te empieza a revelar la palabra, porque se vuelve una palabra viviente, se vuelve un rema. A eso nosotros le llamamos rema. Rema es cuando lo que tú estás leyendo se te abrieron los ojos y tú dices, wow, Dios me lo está mostrando de esta manera. Dios me lo está mostrando de esta manera y ahora lo estoy entendiendo diferente. Entonces eso se vuelve un rema. Eso se vuelve, ¿verdad? Un rema que Dios quiere que nosotros, amén, tengamos, ¿verdad? Palabra revelada para conducirnos a caminos de bendición, para conducirnos, amén, en ambientes de bendición, ¿verdad? Por eso es importante estar comiendo miel, porque la miel es palabra revelada, y la palabra revelada es la palabra que tú le sientes el sabor que te va a edificar, el sabor que te va a ministrar, el sabor que se va a volver un deleite para tu vida, y es una poderosa bendición que nuestros ojos sean aclarados. La visión, el efecto que tuvo Jonatán fue un efecto de apertura de ojos, y algo maravilloso, algo poderoso, porque cuando Dios transforma tu visión, tú ya no ves las cosas como la ven los demás. Dice la palabra que para el hombre natural todas las cosas le son locuras. O sea, todo lo espiritual que nosotros hacemos para el hombre natural le es locura. ¿Por qué? Porque el hombre natural tiene otro tipo de visión. En cambio, el espiritual ha alcanzado otro tipo de visión. Los que buscamos del Señor, los que nos esforzamos, tenemos un tipo de visión. En cambio, la gente del mundo tiene otro tipo de visión, tiene otro tipo de perspectiva del evangelio, tiene otra forma de pensar de las iglesias, tiene otra forma de pensar de los pastores, tiene otra manera de pensar de cómo son las cosas del Señor. Entonces, nosotros no podemos encajar con la visión del mundo, ¿verdad? No podemos encajar con las personas del mundo porque ellos tienen otra visión. Dice la palabra que para el hombre natural todas las cosas le son locuras, las cosas que nosotros hacemos, el hablar en lenguas, el profetizar, el danzar, el remolinear o fluir en el Espíritu de Dios. Para el hombre natural eso va a ser locura, dice la palabra del Señor, pero nosotros va a ser bendición porque nosotros hemos sido transformados en nuestra mente, hemos sido transformados en nuestra visión, hemos sido transformados en nuestro corazón, y entonces nosotros sabemos que estas son las cosas del Espíritu que conlleva, amén, agradar al Señor. Sigamos adelante. Entonces la revelación te hace ver cosas que otros no ven, te hace conocer más a Dios, te hace cambiar tu vida, te hace ver tesoros en la palabra del Señor. Hay cristianos que se les hace aburrido leer la palabra del Señor, pero la realidad es que necesitas miel para que empieces a ver tesoros
en la palabra del Señor. Necesitamos miel en nuestros para que la palabra se vuelva una delicia, para que la palabra se vuelva una bendición a nuestra vida. Por eso es que la miel es importante. El Señor le dijo, te introduciré a una tierra que fluye leche y miel. Cualquiera diría, ¿por qué el Señor está interesado en que tomemos leche y que comamos miel? Porque realmente, ¿qué pasaría si a ti te dieran un almuerzo, leche y miel? Lo, lo mirarías raro porque tú dices, ¿dónde está la tortilla? ¿Dónde está el arroz? ¿Dónde está la carne? ¿Por qué leche y miel? Pero Dios estaba hablando espiritualmente. Leche es figura de palabra, es figura, amén, de una estructura espiritual de doctrina que proviene del Señor, la sana doctrina. Y miel es la palabra revelada, o sea, revelación. Lo llevaré a una tierra donde les daré mi doctrina y les daré mis revelaciones. Es lo que el Señor quería, ¿verdad? Es lo que el Señor anhelaba. No solamente darles lo material, sino que darles lo espiritual, leche y miel. Por lo tanto, nosotros estamos obteniendo leche y miel. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual, para que tengamos más visión, para que tengamos más crecimiento por medio de la doctrina, para que tengamos más crecimiento por medio de la palabra del Señor, porque no hay cosa más linda que estudiar la palabra del Señor, porque es la columna vertebral del cristiano. Entonces, de esa manera, teniendo nuestra columna enderezada, no vamos a ser paralíticos, sino que vamos a tener solidez y vamos a caminar y vamos a avanzar bajo los fundamentos sanos de la palabra del Señor. Entonces, cuando vemos las dimensiones de la vara, dice la palabra que con la vara Moisés sacaba agua de la peña. Número 28. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña de su agua, así sacarás para ellos agua de la peña, y beba la congregación y sus manantiales. Entonces, para sacar agua de la peña, Moisés usaba su vara, usaba la vara. Y dice que a vista del pueblo, Moisés tocaba la peña y la peña empezaba a dar agua. Cristo es figura de la peña. Por eso hay un canto que dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Cristo es la peña. Entonces, cuando nosotros tenemos vara, nosotros vamos y nos acercamos a la peña. Y entonces el Señor nos da de su agua para que nosotros ya no tengamos sed, para que nosotros seamos saciados, para que nosotros no corramos a buscar aguas de que no provienen de Dios, sino que vayamos a la fuente de agua que Él tiene predestinado para nosotros, que vayamos a la peña correcta. Entonces esa agua ministra vida, esa agua va a ministrar vida en nuestra vida espiritual, y entonces va a ser de gran beneficio para nosotros. Es importante que tú tomes agua legítima, agua virgen, agua naciente de la peña, agua no contaminada, agua no adulterada, sino que una agua legítima que va a ser de gran beneficio para tu vida espiritual. Entonces, ¿qué representa el agua? El agua representa la palabra, pero también el agua sirve para refrescar. Cuando uno tiene mucha sed, uno se toma un vaso de agua, te tomas 2 vasos de agua y entonces tú te estás refrescando. El agua sirve para dar nuevas fuerzas porque el agua da energía. El agua purifica el cuerpo. Cuando tú estás tomando mucha agua, entonces tu cuerpo está siendo purificado. Entonces, espiritualmente, cuando tú estás tomando agua, que es la palabra del Señor, tú estás siendo purificado. Hay un canto que dice, purifícame y lávame
Renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame. El agua, cuando tú estás comiendo palabra de Dios, cuando tú estás leyendo la palabra del Señor, cuando tú te estás metiendo en el fluir de la palabra del Señor, entonces tú te estás purificando desde la cabeza hasta los pies. La palabra del Señor purifica. Entonces, constantemente nosotros tenemos que estar purificándonos. Todos los días tenemos que estar alimentándonos de la palabra del Señor. Todos los días tenemos que estar comiendo palabra, porque entre más agua, que es la palabra, le metas a tu espíritu, a tu alma, entonces más te vas a ir purificando. Y entonces la purificación es importante, porque cuando el cuerpo está siendo purificado, uno tiene más energía, uno está más saludable, uno está más consciente de las cosas. Pero cuando uno está enfermo, ¿verdad? Uno está sin energía, uno está decaído, uno está pensando en las medicinas, uno está pensando en cosas, ¿verdad? Terribles. Por eso es que la purificación es importante. La palabra de Dios nos purifica. Estar en la presencia del Señor nos purifica. Buscar del Señor nos está purificando. Entonces, si tienes vara, tú puedes darle a Dios. Dice Levítico 27:32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, cuando tenemos vara, no solamente obtenemos revelación, no solamente obtenemos los beneficios del Señor, sino que también cuando tenemos vara, le somos fiel al Señor en nuestros diezmos y ofrendas. Practicamos fidelidad al Señor, porque aquí dice que todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Entonces, el diezmo, ¿verdad?, ha sido un tema controversial dentro de las iglesias. Hemos visto que por muchos años se ha venido batallando con este tema. Y la realidad es que la palabra del Señor no cambia. Dios es ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, nosotros estamos conscientes de que el diezmo es bíblico. No es algo que el hombre se lo ha inventado. El diezmo es bíblico. Dice la palabra: vosotros me habéis robado, dice Malaquías, y preguntaron: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Por lo tanto, dice: malditos sois. Pero el Señor también da una opción de arrepentimiento, que si se hace el acto de dar, entonces hay una consecuencia de bendición. Por lo tanto, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Traed los diezmos al alfolí, y entonces habrá bendición en mi casa. Reprenderé al devorador, vuestra viña no será más estéril. Entonces, hay una gran cantidad de beneficios cuando nosotros practicamos fidelidad al Señor por medio del diezmo. Entonces, cuando nosotros tenemos vara, entonces nos ponemos a cuentas con el Señor en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. La vara sirve para hacer señales. Éxodo 4:17. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. ¿Qué es una señal? Una señal es una manifestación de Dios, ¿verdad? Muchos siervos se movieron por señales. Señales de sueños, señales de visiones, señales de palabra profética. Y entonces también aquí la vara que tenía Moisés era un instrumento para ejecutar señales. Señales. Y entonces vemos una guerra de varas. La vara de Moisés y la vara de Aarón peleando contra las varas del faraón. Dice Éxodo 7:9. Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, de la cual se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea que tu vara se comerá
la vara de tus adversarios. Porque así como Dios tiene vara, también Satanás tiene vara. Así como tú tienes vara, así también los ministros de Satanás tienen vara. Pero la bendición es que nuestra vara, que es de parte del Señor, se comerá la vara de los adversarios. Eso significa que ninguna arma forjada prosperará en contra de los hijos del Señor. No le tengas miedo a los ataques, no le tengas miedo a los problemas, no le tengas miedo a las circunstancias, porque al final tu vara va a terminar comiéndose la vara de tus adversarios y al final tú vas a ver la victoria. Claro que nadie conoce el final de cada situación. ¿Cómo nos gustaría conocer el final de cada problema, verdad? Pero muchas veces no conocemos. Sabemos el inicio del problema, pero no sabemos cómo va a terminar. Sabemos cómo comienza un problema, pero no sabemos cómo va a terminar. No sabemos cuánto va a durar. No sabemos si el problema va a terminar en catástrofe. No sabemos si el problema va a terminar siendo algo más terrible. No sabemos. Sabemos cuándo inicia el problema, pero no sabemos cuándo termina. Pero cuando tú tienes la vara del Señor, tienes el respaldo del Señor, entonces tu vara se comerá la vara de tus adversarios, aquellos que lanzaron vara contra ti, aquellos que lanzaron vara de destrucción para destruirte, aquellos que lanzaron varas para detener tu ministerio, aquellos que lanzaron varas para estorbar tu vida espiritual, aquellos que tiraron vara para destruir tu familia, aquellos que tiraron vara para alejarte del Señor. Entonces, muchas veces vamos a estar rodeados de varas que se vuelven culebras, porque todas las varas del faraón se volvieron culebras. Entonces, muchas veces vamos a estar rodeados de culebras, de varas, pero cuando tú tienes la vara de Jehová, esa vara va a empezar a comerse la vara de los adversarios. Porque eso es lo que dice la palabra, que la vara de Aarón y de Moisés devoró las varas de ellos. Qué poderoso y qué bendición. Entonces hay varas de adversarios. La Biblia nos habla de las varas faraónicas, la vara de maldad. Ezequiel 7:11 dice, la violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quienes se lamente. Entonces nosotros estamos en guerra contra las varas faraónicas, pero recordemos que la vara que tenía Faraón era una vara poderosa, que ninguna estirpe de maldad puede sobrepasar la vara de Dios. Cuando tú tomas la vara de Dios, ninguna estirpe de maldad, ninguna dimensión de maldad poder en contra de la vara que tú tienes de parte del Señor. Se pueden levantar varas de violencia, se pueden levantar varas de maldad, pero no van a prosperar. Por eso la palabra del Señor se cumple. Ninguna arma forjada prosperará. Entonces la vara es una especie de arma. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener una vara como parte de nuestro equipaje ministerial, como parte de una armadura, la vara. La Biblia nos habla de la vara de la soberbia. Ezequiel 7:10, he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Entonces, hay varas del enemigo que florecen, que prosperan, pero nosotros tenemos que contratar eso, porque la soberbia lo que hace es que destruye. La soberbia lo que hace es que te saca del propósito del Señor. Saúl se llenó de soberbia, por lo tanto fue sacado del plan del Señor, porque la obra de Dios no avanza cuando hay una atmósfera de soberbia. La obra del Señor avanza cuando hay un espíritu de disposición, de humildad para hacer la obra del Señor. Por eso el Señor le dijo al profeta Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, ya que yo lo he desechado? ¿Por qué desechó el Señor a Saúl? Por tanta soberbia, porque él quiso hacer las cosas a su manera. Por lo tanto dice, yo me he preparado
a un ungido, me he preparado a alguien que va a tomar el reino. Por lo tanto, Saúl fue cortado y entonces Dios levantó a David y lo puso en vez de Saúl. Por eso dice la palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, hay coronas que se pueden, hay coronas que pueden ser quitadas. Y no simplemente un hermano te puede quitar una corona, sino que el adversario puede arrebatar tu corona. La soberbia puede arrebatar coronas. La altivez puede destruir tu corona. La jactancia puede destruir. Entonces nosotros tenemos que estar buscando del Señor siempre. Dice Proverbios 14:3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios la guardarán. Mas los labios de los sabios los guardarán. Dice Isaías 30:32, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con pandero y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. La vara justiciera. ¿Qué significa la vara justiciera? Es la vara que está llena de justicia. Dice la palabra que Jehová es rey de justicia. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que apegarnos a la vara justiciera, porque la vara justiciera se levanta a favor de los hijos del Señor. La vara justiciera se levanta a favor de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los justos son los que resplandecen porque han practicado justicia al Señor. Hoy más que nunca nosotros tenemos que practicar justicia delante del Señor. Debemos decirle, Señor, hazme más justo, Señor. Hazme más justo, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, a recapacitar. Ayúdame, Señor, a practicar justicia. Ayúdame, Señor, a que mi alma sea descubierta para que toda injusticia de mi vida salga en el nombre de Jesús. Que tú me muestres, que tú me ilumines en dónde está la injusticia en mi vida. Nosotros tenemos que hablar con el Señor, tenemos que dialogar sabiamente y decirle, Señor, muéstrame en dónde está la injusticia escondida en mi alma, porque puede ser que la injusticia se esconda en el alma y esté ahí, y pasen los años y no se toque esa área. Nosotros tenemos que descubrirnos delante del Señor, decirle, Padre, escudriña mi corazón, Señor, pero no solamente, ayúdame, Señor, a poder ser libre de todas aquellas áreas que están ahí estorbando en mi vida, porque toda área oculta estorba el crecimiento espiritual de uno. Por eso es que uno tiene que ser ministrado, uno tiene que ser liberado en el nombre de Jesús y restaurado. Estamos en el proceso de la restauración. Éxodo 4:2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? El Señor le dijo a Moisés, y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Qué significa esto? Que cuando la vara representa autoridad, que cuando uno suelta la vara se puede convertir en serpiente. Entonces la serpiente te puede perseguir y te puede atacar. Por eso es que uno no tiene que soltar la autoridad. Dijo el Señor, he aquí os doy poder y autoridad. Pero esa autoridad tenemos que estarla reteniendo, tenemos que estarla la autoridad. Entonces, si ha dado autoridad, guarda la autoridad. Si ha usado al pastor para que tú seas un diácono y tengas autoridad sobre otras personas, entonces hay que guardar esa autoridad, no hay que soltarla para que no se vuelvan culebras, porque cuando la vara se suelta, entonces se vuelve culebra. Entonces Dios quiere que tengamos nuestra autoridad, que la estemos afinando cada día, que la estemos perfeccionando la autoridad, porque la autoridad es como una especie de permiso. La autoridad
es como una especie de permiso que te da, que te deja actuar en un campo donde te han puesto. Entonces Dios nos ha dado autoridad, pero la autoridad no es un desorden, la autoridad no es para hacer y deshacer, la autoridad es para ejecutar la voluntad del Señor y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Si el Señor te dice, actúa, actúas, pero si el Señor te pone en no actuar, no debemos actuar. Dice la palabra que el arcángel Miguel no contendió contra Lucifer, contra Satanás, por el cuerpo de Moisés. No quiso contender porque Dios no lo autorizó en ese momento, sino que se fue el arcángel Miguel y solamente le dijo que el Señor te reprenda. Eso fue todo. Pero Miguel no abusó de su autoridad. Él tenía autoridad para derribar a Satanás, pero no lo quiso hacer porque Dios no se lo permitió, porque andaba conectado con el Señor. Cuando nosotros andamos conectados con el Señor, no tomamos malas decisiones, no nos apresuramos, sino que le consultamos al Señor. No hay cosa más linda que consultarle al Señor y no tomar las cosas a la ligera, no tomar las cosas, ¿verdad?, a la ligera, sino que consultarle al Señor y decirle, Señor, quiero estar seguro de esto, Padre. Quiero estar seguro, Señor, si es tu voluntad que yo reprenda demonios. Quiero estar seguro, Señor, si en este momento, Señor, es tu voluntad que yo haga esto, Señor, porque tú vas a ejecutar una autoridad de parte del Señor, pero nosotros tenemos que saber administrar la autoridad, porque si la hacemos en un desorden, no funciona. Por eso el demonio dijo, a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son, quién los ha enviado. Nadie los había enviado, se habían puesto solos, estaban abusando de la autoridad. Por lo tanto, no es así. Dios es un Dios de orden y no de desorden. Por eso es que hay que tomar la autoridad, y la vara representa autoridad. Entonces Dios quiere poner una vara en tu vida, una vara para que tú camines en autoridad, para que la vara te guíe, pero siempre y cuando tú estés sometido al orden del Señor, siempre y cuando tú estés sometido a la voluntad del Señor. Dios quiere que retomes la vara nuevamente. La vara, hay vara de servicio, hay vara de oración, hay vara de ayuno, hay vara de adorador, ¿verdad? No vimos estos tipos de varas, pero existen, ¿verdad? Lo importante es que tú estés tomando las varas para hacer la obra del Señor, y que no sea la obra del hombre, sino que sea la obra del Señor. Que tú digas, Señor, esta vara es para hacer tu obra. Esta vara, Señor, es para yo estar armado y entrarle con todo para hacer tu perfecta voluntad. Dios quiere que tengamos vara en nuestra vida, que no soltemos la vara por nada. Por muy grande que venga el problema, que tú no sueltes la vara. La vara es la autoridad, es la bendición, es el chevet que Dios te ha dado para que sigamos adelante, para que sigas adelante en medio de todas las batallas, para que sigas adelante en medio de todas las luchas, para que pases el desierto con firmeza, para que pases por las aguas con firmeza, para que pases por el fuego con firmezas, y entonces vas a ver la gloria del Señor. ¡Qué bendición! Dios quiere darte vara, y todos aquellos que han tirado su vara, que la vuelvan a retomar en el nombre de Jesús, para que prosigan adelante, amén, sirviendo a aquel que los llamó, Jesucristo. Yo espero que esta reflexión, este mensaje haya bendecido tu vida, y te animo a que sigas adelante y que no nos detengamos por nada, sino que sigamos confiando en el Señor. Que Dios te bendiga, y te deseo un excelente jueves lleno de bendición. Muchas bendiciones.